Velada Universitaria. Velada Universitaria. Un programa de la Dirección de Difusión Cultural. Charlando con... Así como hay estas como que señales de alarma, ¿verdad? Sí, que ahorita vamos a ver más a detenimiento. También hay muchos mitos alrededor del suicidio, ¿no? Del tema del suicidio. Sí, por ejemplo, la evidencia nos habla, y eso sí ya lo traigo aquí como muy puntual, está demostrado que preguntar y hablar sobre la presencia de pensamientos suicidas disminuye el riesgo. En este sentido, preguntar y escuchar a la persona aliviará su tensión. Discutir o minimizar estas ideas es una actitud equivocada. Por ejemplo, nosotros pensamos que porque estamos hablando de suicidio en las escuelas o en estos foros, nosotros ya estamos insertando una idea. No. Si una persona está bien emocionalmente y se siente muy bien, no se va a enganchar a una idea de suicidio. Si yo estoy muy contenta con mi vida y me siento feliz y estoy plena, así yo escuché que alguien se va a suicidar así yo escuché sobre el suicidio, a mí eso no me va a mover. Si a mí me mueve es porque yo ya traigo un malestar muy sentido o yo ya lo he pensado, ¿sí? Entonces, el hecho de hablar de estos temas genera que ellos puedan expresarlo, porque se va cocinando la idea cada vez más y progresiva hasta que ya se convierte en un problema. Pero si yo lo hablo y sé que lo puedo externar, pues yo voy a empezar a hablar sobre lo que a mí me está activando pensar que mi vida no tiene sentido. A lo mejor yo no me siento querida, yo pienso que mis papás no me quieren, que solo me critican, que solo me regañan. Y si ellos no me quieren y si la gente no me acepta, entonces ¿para qué, verdad? Entonces, pero si yo empiezo a hablar de que yo pienso que no quiero vivir y ¿por qué no quieres vivir? Por esto y esto. Entonces a mí eso me ayuda a poder sacar mi malestar, mi sufrimiento, sentirme entendida y el poder ir con quien me ayude a trabajar en eso y se me va a bajar, ¿verdad? Esa idea o ese plan de hacerme daño. Sí. De otra manera, como sociedad, nosotros no permitimos hablar de estos temas, estamos siendo cómplices de que las personas no lleguen a pedir ayuda. Cada vez que tú criticas, que tú juzgas, tú no sabes si tú le estás quitando la oportunidad a alguien por tu incomprensión, por tu ignorancia de que esa persona pida ayuda y se acerque, porque es bien difícil cruzar. Yo cuando trabajo también con adultos, obviamente, llegan y yo les digo, yo te felicito, cruzar esta puerta es bien difícil porque yo conozco así muchísima gente que necesita un tratamiento psicológico. Bueno, le urge porque tú ves toda la vida cómo la vive. No, yo me siento bien, pero no estás bien, o sea, no te la pasas peleando o tienes una relación sentimental tóxica que le llaman, ¿verdad? Así patológica, siempre estás enojado contigo mismo, estás irritable, no puedes controlar tu manera de comer y comes de poco de más, te desquitas con los demás, estás frustrado, pero tú estás bien y dices que no pasa nada. Pues, pero bueno, a lo que voy con esto es que en ese tenor, ¿verdad? Es como esta parte de poder como buscar, ¿no? Qué valientes. Y yo aquí quiero felicitar así a esas personas que han tenido esa valentía de decir, yo necesito ayuda, necesito apoyo porque yo quiero dejar de sufrir, yo quiero enfrentar esto y lidiarlo, te felicito. Porque la verdad es que necesitamos que más gente haga ese tipo de pasos, ¿verdad? Sí. Y bueno, en ese tenor, pues ojalá no hagamos eso de estar criticando. Si no tienes nada que decir proactivo, mejor guárdatelo. Sí, mejor, más vale, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay otra, ahorita que estábamos hablando acerca de los mitos sobre el suicidio, hay una frase que yo he escuchado bastante, y es a veces cuando dicen, ay, no, es que le dijo que se iba a suicidar, dice que se va a suicidar. Ay, no le hagas caso, si lo quisiera hacer ya lo hubiera hecho y ni te lo andaba diciendo. Sí, siempre hay que tomarlo en cuenta esos comentarios. Generalmente hay una estadística que entre el 80 y el 100 y el 90, 80, 90, ahorita les digo exactamente, de las personas de alguna manera nos hacen saber, a lo mejor no directamente, a través de señales verbales y no verbales, que son las que hay que tomar en cuenta. Y bueno, también hay que entender que nosotros pues, no tenemos que ser tan expertos, pues para eso están los profesionales de la salud, pero ya el hecho de no criticar, juzgar,
prestar atención cuando una persona hace ese comentario y tomarlo en serio, ya estamos haciendo algo al respecto, porque ya estamos como sentando las bases mínimo de escuchar a la persona, acompañarla para que busque ayuda o hacerle saber, por ejemplo, si yo escucho de un niño y un adolescente, pues yo tengo que hacérselo saber a sus tutores para que ellos a su vez busquen ayuda. Sí. ¿Verdad? Sí. Otra de las mitos es pues la forma en que se habla sobre el suicidio en los medios de comunicación es determinante para su impacto. La clave no es dónde y cuándo, sino el cómo, y la recomendación es tratar el suicidio de forma inadecuada puede provocar un efecto de contagio en las personas vulnerables. Si se hace correctamente, puede ser una herramienta poderosa. Es decir, aquí es una invitación a los medios de comunicación a tratar con mucho cuidado estos temas, porque a veces se toca desde una esfera que podría ser amarillista o no, que en lugar de ayudarnos a prevenir, se da como mucha información que no se debe de dar, ¿verdad? Datos demasiado sensibles que aparte vulnerabilizan a la familia. Entonces ahí la invitación es cómo poder solo compartir, pero diciendo a dónde pueden acudir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos diciendo, si tú te sientes de esa manera, acude a tal lugar. Si tú te sientes de tal manera, busca ayuda, ¿no? Tú puedes hacer esto. Eso es una manera de aportar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del tema, pero estamos buscando o estamos ofreciendo alternativas de solución. Hay que ser, yo creo que más empáticos, ¿no? Porque sí, imagínense, o sea, al hablar en los medios sobre un suicidio y luego a veces vemos tomas donde hasta se alcanza a ver la casa, se alcanza a ver incluso hasta familiares. Sí, no. El duelo que es perder a un ser querido, ahora no quiero ni imaginarme la verdad, el duelo que debe de ser perder a un ser querido por un suicidio. No. Entonces, todavía que se esté comentando a través de los medios de comunicación, los datos sensibles, que a veces se maneja de una forma así como que a veces muy superficial y a veces demasiado meterte en la intimidad de esa familia. Claro. Así que pues esa es una invitación, ¿verdad? También que nosotros cómo manejemos la información ya las personas en la cotidianidad. Sí. Otro es la persona que expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará, que se mencionaba ahorita, ¿no? Sí. La mayor parte de las personas que han intentado suicidarse expresaron su intención con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta. Así es que tenemos que tomar en cuenta esos elementos, no solo lo que hablan. Nunca sean consideradas como alarde, chantaje o manipulación de la persona, lo que yo les decía. La persona que se quiere suicidar no lo dice. De cada 10 personas, aquí viene el dato duro, que se suicidan, 9 de ellas manifestaron claramente propósitos y la otra dejó de entrever sus intenciones de acabar con su vida. Pensar que las personas en riesgo no darán señales conlleva el riesgo de no prestar atención a las mismas. Ante una sospecha, tomar muy en serio cualquier amenaza de autolesión. Prevención, y ya dijimos qué es lo que hay que hacer. El suicidio, otro mito, es impulsivo y la mayoría de los suicidas no avisa. La evidencia es que puede ocurrir en un acto impulsivo, repentino o ante una planificación cuidadosa. La recomendación es pensar que no podemos hacer nada para prevenir. Eso está mal. Sí podemos hacer mucho para prevenir. Hay que aprender a detectar las señales de alerta, a observar, a tener como los factores de riesgo. Estos son algunos y vamos a hablar de los factores de riesgo personales. El haber tenido un intento de suicidio previo es alarma. Si tu hijo te dijo que intentó suicidarse, si tú supiste, llévalo ya con el especialista, o sea, ni te esperes. Porque es vuelven cuando a está intentar, más en ¿verdad? riesgo. Sí, es muy probable que ahora sí lo concreten, ¿sí? Así que eso ni siquiera se pone a discusión. No lo dejes pasar. El buscar la soledad y no participación en actividades grupales, porque para ellos lo más importante es vivir o trabajar o el estar en grupo. Si no se sienten atraídos, pero antes sí, por estar con su grupo de pares, este es un factor de riesgo. Dificultades para comunicarse con su grupo de pares. Esta parte de tener poco control de impulsos, baja tolerancia a la frustración, pues también los vulnerabiliza porque va haciendo más abrumador lo que ellos están lidiando. Tener una discapacidad física por toda la falta de inclusión que suele haber como en nuestro país, que nosotros lo sabemos. Si hay alguna enfermedad o problema crónico de salud, también vulnerabiliza. Si se tiene un trastorno mental ya diagnosticado o algún familiar muy cercano, porque cuando un padre o madre tiene un trastorno psiquiátrico, no puede dar los mismos cuidados de calidad que cuando no. Y si el chico lo tiene, pues también lo vulnerabiliza mucho por toda la característica propia de la enfermedad, ¿no?
de la problema emocional, perdón. Acceso a medios letales, ¿verdad? Esta parte de no tener como una vinculación, ¿no? Si ya hemos sabido que se está autolesionando, que se está cortando, pues es un factor de riesgo muy importante. Sí, que hubo un tiempo, no sé si ahorita ya haya disminuido eso, que era muy común ver chicas que, bueno, yo me llegué a enterar por mi hija que estaba en secundaria, que se hacían como cortaditas, sí, ¿no? Entonces ya pues el infringirte algún tipo de herida en tu cuerpo, pues ya ahí es una señal de que hay que estar atentos, ¿sí? Sí, porque esto es un intentar neutralizar el dolor emocional a través de un dolor físico. Es como un intentar conectarte, ¿no? Pero obviamente no es una manera de afrontar saludable estas problemáticas. Por eso es que es importante el visitar al profesional de la salud mental, al psicólogo básicamente, sí, ¿no? Sí. Y en este sentido también, dentro de los factores de riesgo familiares, pues es cuando no hay una buena relación, que hay violencia intrafamiliar, que a lo mejor los padres están ausentes. Yo sé y estoy muy consciente, ¿verdad?, que hay papás que tienen que trabajar, pero sí me ha tocado casos de padres que trabajan todo el día ambos, que tienen hasta 2 trabajos. Es que ahí, ¿cómo le hacemos? O sea, yo no te puedo decir, es que está bien que tu hijo esté todo el día solo, es que no está bien. O sea, para su salud mental, ¿verdad? Si tú visitas al especialista buscando que te apoye, o sea, ese sentido de cómo ayudar a tu hijo, pues hay cosas que se tienen que cambiar. Y ahí tenemos que a veces tomar decisiones, ¿va? O mi trabajo al 300% o la vida de mi hijo, porque a veces, no siempre, pero a veces sí estamos entre la espada y la pared en ese sentido, ¿no? Y bueno, para la vida ya no hay alternativa. Una vida se pierde y no se regresa. Entonces, pues se los dejo ahí nada más como de... Es que sí está muy complicada la situación cuando pues hay que trabajar. O sea, cuando son 2 padres, como que ahí está el apoyo, ¿no? O sea, claro, tú estás al pendiente, a lo mejor compartir de que yo trabajo en la mañana, tú en la tarde, sí, y ahí nos vamos dividiendo la responsabilidad, pero a la vez juntos. Sí. Pero ya cuando es solamente la mamá o el papá por cuestiones o circunstancias, claro, X, claro, entonces pues ahí sí se complica más la situación, sí, pero sí hay que buscar la forma, hay que tratar de ver cómo podemos hacerle para estar al pendiente, y pues a veces hay que dejar de hacer cosas y vivir de otra forma. Velada Universitaria. Regresamos. Charlando con... Bueno, continuamos con Carla Daniela Ayala Cimental, psicóloga infantil, que nos acompaña del Centro de Terapia Cognitivo-Conductual. En esta ocasión vamos a continuar hablando un poquito más acerca de los factores de riesgo psicosociales. Sí, en ese sentido, pues tenemos algo bien importante, ¿verdad? La ausencia materna o paterna. Por eso en algún programa pasado yo les hacía mucho la invitación, no te divorcies de tus hijos. Si te divorciaste de tu pareja, respetable, no te divorcies de tus hijos, porque si realmente la desilusión con respecto a alguna figura paterna, materna a estas tempranas edades puede ser como algún detonante muy importante. Padre, madres, trabajen en su relación de pareja, si ya no se quieren, o sea, no discutan enfrente de sus hijos, controlen esta parte de sus impulsos de fidelidad e infidelidad, ¿verdad? Desafortunadamente luego es muy común que los hijos se enteran de la infidelidad de alguno de los padres y es un desastre porque realmente marca mucho la vida de los hijos. En ese sentido, pues ahí estamos hablando que como padres, pues tenemos que trabajar en nosotros, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible? Bueno, pues ya cierra tu relación y luego continúas con otra, o pues es algo de los padres, ¿verdad? Que se tiene que ahora sí solucionar desde los padres y cómo lo manejamos con los hijos. Y si somos padres divorciados, pues cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? Para estar presentes en la vida de los hijos, sí, con la crianza, con las responsabilidades, con la economía. Esta parte de hacernos presente, ¿no? Obviamente también en ese sentido, pues cuando hay un trauma infantil, ¿verdad? No se diga un abuso infantil. Por eso es que es bien importante que el cuidado de los hijos, lo más que se pueda, pues esté a cargo de los padres, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado, hay mucho depredador sexual, demasiado, no sabemos, o sea, realmente caras vemos y
trastornos no sabemos, ¿verdad? Entonces sí hay que ser un poco desconfiados en ese tenor. Los hijos no tienen por qué dormir en una casa que no sea de los padres, ¿verdad? Padre, madre, el estar bajo esa constancia, vigilancia. Los niños no deben ir solos a los baños públicos. Hay videos en el TikTok, no sé si ustedes han visto, donde se han captado, por ejemplo, que entran las niñas a los baños de niñas y van atrás una figura de los padres y resulta que ahí hay un varón, Sí, ¿no? Adentro del baño. Entonces, sí, en ese sentido es donde tenemos que estar como muy alertas para no dejar en manos de personas que no seamos nosotros la responsabilidad de los hijos o personas de nuestra entera confianza, ¿verdad? A lo mejor yo con mi mamá o personas que verdaderamente son parte del núcleo, ¿no? Familiar y que hay esa confianza y esa cohesión. Otra cosa muy importante que me parece así bien importante, si una de las dos personas está teniendo un uso, abuso, sobre todo una dependencia de sustancias, no es una persona que sea indicada para el cuidado de los hijos. Imagínate que ese hombre o mujer, padre o madre, está intoxicado, no va a cuidar igual a tus hijos y estás vulnerabilizando la integridad física de tus hijos. Tú no sabes si esa persona está consumiendo alcohol mientras cuida a tu hijo y está de la mano de otra persona, una amistad y esa amistad abusa. Eso es muy común, abusa de tus hijos. Discúlpame por hablarte tan crudo, pero despierta, por favor. O sea, tenemos que cuidar a nuestros hijos y prevenir en estas cortas edades. A nuestros hijos por estar bien con una amistad o con amigos. De verdad, eso sí es bien importante. No llevar hombres, sobre todo, o sea, cuando están casados, por favor, no lleven a sus amigos a sus casas a tomar. Exacto. Y si tienen hijos, menos. Sí, si tú estás en una relación, estás divorciado, divorciada, estás en una relación, recuerda tener mucho cuidado cómo vas insertando a esa persona en la vida de tus hijos, ¿no? Porque también eso a mí me genera muchos pacientitos, llegan muchos pacientitos con problemáticas de ese tipo, ¿no? Donde los padres reanudan su vida, pero no pasan tiempo con sus hijos y el poco tiempo que pasan ya está la nueva persona por la que dejaron a la mamá, imagínate. Y luego ¿no? ya está con otros hijos también, y el otro hijo que tenían, o sea, ella dice, me sustituyó. Exacto. Entonces, o sea, es como la interpretación, ¿sí? ¿no? que se hace en lo de los niños, que yo hablo desde esa esfera de mi experiencia en el trabajo con niños y adolescentes. Entonces, sí, por favor, pues tengamos en cuenta estas cosas. A veces no lo hacemos para nada con malicia, pero pues para eso son estos espacios, ¿verdad? Nadie nos enseña a ser padres, para eso estamos los profesionales de la salud en este sentido, pues para dar recomendaciones. Si tú tienes dudas, ve una sesión a que te digan cómo manejar tal tema y te ahorras muchas broncas, ¿no? Bueno, en ese sentido yo sí quiero hacer mucho hincapié. Si yo, madre o padre, estoy detectando que la otra persona está consumiendo, no le sueltes a tus hijos, o sea, ni siquiera te esperes. Obviamente sé que esto pues tiene vías legales y todo, pero incluso en vía legal, o sea, no te van a autorizar que tu hijo se ponga en riesgo. Yo he tenido casos de chicos que viven una angustia tremenda porque cuando van sus papás o mamás por ellos, quien consume, en mi experiencia han sido papás, o sea, yo les hablo de mi experiencia, no puedo hablar de lo que no conozco, están muy estresados porque consumen sus papás y andan alcoholizados mientras están con ellos, muy fuertemente alcoholizados, y les toca ver cómo van manejando mal, con el miedo de chocar, peleándose, bla, bla, bla. Entonces, pues en lugar de ser algo, imagínate a un hijo ver a su papá en esas condiciones. Entonces sí, mucho ojo, padres, madres, por favor, en ese sentido, porque a veces no nos estamos dando cuenta todo lo que estamos afectando, traumando, generando situaciones que pueden ser un trauma infantil. Sí. Por eso soy incisiva en el tema. Que repitan patrones después ellos cuando crecen los niños. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente esto que ya hablábamos del estigma de que se tiene, de, ay, no, yo no estoy loco, no voy con el psicólogo. Entonces un niño y adolescente, pues siente más vergüenza por su grupo de pares de acudir con un especialista, ¿verdad? Por obvias razones esta parte de la crítica. El que ellos no tengan un control adecuado de sus impulsos, pues también es un factor de riesgo muy importante. Y en este sentido, pues estas alarmas en las que nos deberíamos de enfocar es cuando ellos se muestran desesperanzados, ellos como que no manifiestan como mucho interés en cosas que les interesaba, que les gustaba hacer, que ya nada más se la quieren pasar en su cuarto. Por ejemplo, sentimientos de desesperanza como lo verbalizado en no tiene solución, no va a mejorar nunca, esto no va a ser mejor, ¿no? Entonces, mucho ojo con esos cambios de comportamiento, ¿verdad? Que estamos viendo muy marcados. La verdad es que todos sabemos lo que tenemos en casa, ¿verdad? Ya sabemos quién tenemos pingoringos y quién tenemos así los bien seriecitos, pero aquí también les quiero dar
Una recomendación, y espero, ojalá alguien pudiera detectar. A mí me preocupan más los chicos interiorizantes. Nosotros los profesionales hablamos mucho de niños interiorizantes y exteriorizantes. Los niños interiorizantes son los que todos se guardan. Son excelentes alumnos, son excelentes hijos porque te hacen caso absolutamente en todo, pero son niños muy temerosos que no lo hacen más que por miedo, porque tienen mucha angustia. Son niños que a veces se cocinan problemas de ansiedad y depresión muy fuertes. Son esos niños sumamente complacientes, que los vemos como muy replegados hacia sí mismos, muy ensimismados, que les cuesta trabajo expresarse, que a todo te dicen que sí. Mucho ojo, porque estos niños pueden favorecer, si son hipersensibles a la crítica, si son niños que los vemos con una autoestima baja, si son niños que tienen pocas habilidades sociales, es decir, les da vergüenza todo. Son niños que podría estarse cocinando un problema de ansiedad y depresión. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar muy observantes. A veces los maestros no los detectan, no es su trabajo hacerlo, porque son niños excelentes académicamente hablando, pero no estamos viendo que ellos son perfeccionistas. ¿No? Exacto, son perfeccionistas, pero les genera sufrimiento, lo hacen desde el sufrimiento, no por algo que les guste. Entonces, mucho ojo, papá, si tú tienes a un hijo perfecto, a un hijo que tú nunca se expresa, nunca habla, ojo, porque no sabemos si se está cocinando una situación emocional dura. Y en ese sentido, pues estar muy observantes en estas conductas, porque a veces no nos damos cuenta y ya tenemos un hijo desde hace 1 año o 2 deprimido. A mí me llega, eso es algo muy triste, a veces llegan a la consulta y ni siquiera me saben decir los papás, porque están tan... no están tan absortos en el exterior que ni siquiera se han dado cuenta que su hijo ya tiene 1 año deprimido. Muy fuerte, ¿no? Y hay depresiones leves, moderadas y graves. Una depresión leve con un terapeuta, con un psicólogo infantil es suficiente. Pero una depresión moderada grave, como ya tiene afectaciones biológicas, como las que llegué a comentar, de no dormir, la alimentación, esta parte de la irritabilidad o la tristeza muy marcada, los cambios de peso, etcétera, sí necesitan por fuerza las guías de práctica clínica que nosotros manejamos, o sea, que vienen desde la OPS, de la OMS, dictaminan que tienes que llevarlo con un especialista, porque está en riesgo su salud biológica. Yo sé que muchos papás no aprueban y no les gusta que sus hijos vayan con el psiquiatra infantil. Yo lo sé y lo entiendo, pero estamos hablando de salud. Estamos hablando de que algo no está funcionando bien desde el cerebro, que es el aparato rector de nuestro cuerpo, y que si no funciona bien el cerebro, no vamos a funcionar bien nosotros. Por eso es importante la visita para corregir lo que sea que no está funcionando bien, de la mano de un profesional, para que tu hijo deje de consumir el medicamento cuando ya no lo necesite, pero su calidad de vida aumente. Eso sí. Velada Universitaria. Velada Universitaria. Un programa de la Dirección de Difusión Cultural.